El rico no está pensando en hoy. El rico está pensando qué va a pasar en 5 o 10 años. Y el rico está jugando hacia el futuro. Y por eso se adelanta y por eso gana más dinero. En cambio el pobre se está lamentando de los españoles. Y la clase media no tiene tiempo ni pensar porque está trabajando duro para alguien más y apenas está pensando en cómo sobrevivir esta semana. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar a vivir planeando su futuro? Levante la mano. Ok, perfecto. Es un proceso, pero eso es parte de nuestro contexto. Ok, entonces, vamos a ver algo que Robert Kiyosaki le llama el cuadrante del flujo del dinero. Ok, ahora, el juego del dinero, Robert Kiyosaki nos dice que lo puedes hacer desde 4 lugares, que este es el cuadrante del flujo del dinero. Puedes ganar dinero jugando como, ¿qué será la E? Empleado, ¿como qué? Digan fuerte. Puedo ser también un autoempleado. Ese es el que cree que tiene negocio, pero es autoempleado. El doctor que dice, yo soy dueño de la clínica, soy dueño de negocio. No, si tienes que ir a operar todos los días, eres autoempleado. Si tienes una tienda en la esquina o una limpiaduría, tintorería, un lavado de autos, lo que tengas, y tú tienes que estar ahí operándolo, no eres dueño de negocio, eres autoempleado. O puedes entrar en la clasificación de pequeño negocio, la pequeña empresa, sí, y es muy valioso, pero no eres dueño de un negocio. El dueño de un negocio es aquel que hace dinero cuando está dormido, literalmente está dormido o está de vacaciones. Y luego puedes jugar también como inversionista, ¿ok? Entonces repitan todos, ¿puedo jugar como qué? ¿Y dónde están los pobres? ¿Y dónde están los ricos? ¿Dónde se hace más dinero? Del lado derecho. ¿Y aquí dónde se genera el dinero? Ya se los dije hace rato. Aquí, no aquí. Aquí se estaciona el dinero, se reinvierte, pero aquí se genera el dinero. Con legalidad, con moralidad, bajo derecho, todo bonito. Te puedes hacer multimillonario si sabes operar aquí. ¿Ok? Entonces, ya con lo que vimos entendemos mejor esto de entrada. Pero les voy a agregar algo. Por ejemplo, los pobres y la clase media que viven de este lado suman y restan. ¿Por qué? Porque de este lado, si yo quiero trabajar, ya les di la respuesta. Si quiero ganar más dinero, ¿qué tengo que hacer? Trabajar más, sumo. 2 trabajos, 3 trabajos, horas extra, etcétera, etcétera. No hay aquí, entiendan una cosa. De este lado, lo único que puedes hacer es trabajar, ¿qué? Más. Y es lo que nos enseñan, trabaja duro, échale ganas, trabaja duro. O sea, también, y si estás trabajando todo el tiempo, ¿tienes más de eso? No, ¿qué es lo que tienes? Menos, porque mientras más trabajas tienes menos calidad de vida. Mientras más trabajas ves menos a tu esposa o a tu esposo. Mientras más trabajas ves menos a tus hijos. Mientras más trabajas hablas menos con Dios. Mientras más trabajas haces menos ejercicio. Mientras más trabajas haces menos quingiriringui, el matandito, el mañanero, como decía el diputado aquel que no se quería levantar temprano, ¿no? El cambio de hora. Mientras más trabajas tienes menos calidad de vida. Pero de este lado no hay otra opción, es trabajar duro. Por eso es una maravilla, y yo de verdad se los reconozco, le reconozco a toda la gente que tiene que ver con esta semana PYME, porque todo lo que estamos haciendo en este momento es ver y visualizar y aprender cómo podemos pasar de este lado a este lado. Porque de este otro lado, lo que sucede es que divides y multiplicas. Porque un verdadero dueño de negocio toma una idea, ¿verdad? Digamos una idea, un producto, una idea, un servicio, algo. Ahora, ¿este servicio, idea o producto es su idea? Puede ser o puede que no lo sea, puede ser que sea una franquicia, ¿verdad? Puede ser que sea de alguien más. Y los ricos usan los recursos de otros, ¿se acuerdan? RDO, recursos de otros. Entonces digamos que yo voy a hacer, este plumón da un servicio, es un plumón gordo, que lo pueden ver en una conferencia grande, me da un servicio, no lo encuentro en cualquier lugar, es un plumón especial. ¿Cómo le hago para que este plumón, cómo le hago para poderlo dividir? Digamos que nosotros fuéramos socios de negocios, y si vamos a hacer un negocio de distribución de plumones, ¿cómo le hago para poderle dar este plumón a cada uno de ustedes? ¿Cómo lo divido? ¿Cómo le doy este plumón a cada uno de ustedes? Para que cada uno de ustedes haga lo mismo que yo voy a hacer, y entonces todos juntos multipliquemos los ingresos. Porque si yo este plumón
lo logro hacer una franquicia, o compro una franquicia, o abro sucursales de la franquicia, o entro al negocio del mercadeo en red, o etcétera, etcétera. Si hago un verdadero negocio, el dinero se va a estar haciendo en Tijuana, en Veracruz, en Mérida, en el DF, aquí, allá, en 50, en 100, en 300 sucursales, todo el día, aunque yo esté de vacaciones. Entonces, el dueño de negocio divide y multiplica, y el empleado y el autoempleado suma y resta. Son dos operaciones totalmente diferentes. Ahora, ¿es más difícil hacer esto? Sí. ¿Requiere más preparación? Sí. ¿Requiere un contexto más grande? Sí. ¿Requiere ser valiente? Claro que sí. Por eso de este lado tienes mejores resultados. Además les digo una cosa, y ayer los que estuvieron en la conferencia de Blair lo pueden ver. ¿Quién paga más impuestos? ¿Los del lado izquierdo o del lado derecho? Izquierdo, obviamente, porque la economía se genera del lado derecho. Es decir, un buen gobierno, lo que hace es estimular la creación de empresas, la creación de empresarios. Eso es lo que hace un buen gobierno. Un mal gobierno te dice, no hay empresas, yo lo hago todo. Nacionalizo todo, lo hago yo todo, y yo soy aquí el amo y señor, para que me necesites y estés como gente pobre, pidiéndome limosna. Gobierno, dame, por favor, gobierno, dame. Un buen gobierno estimula a los empresarios. ¿Y dónde empieza toda esta historia? Aquí, en las pequeñas y medianas empresas. Pues levante la mano, ¿cuántos de ustedes les gustaría pasar de empleados o de autoempleados a dueños de negocio? Levante la mano. Ok, díganle al de junto, esa idea me gusta, díganle al de junto, esa idea me gusta. ¿Cuántos se dan cuenta que es un poquito más difícil, un poquito más complicado que hacer una flecha que vaya del lado izquierdo al lado derecho aquí en el pizarrón? ¿Cuántos se dan cuenta que es un poquito más complicado que decir, ay, fíjate, fui a ver a Regila a una conferencia, ya cambié, ya soy dueño de negocio, fíjate. Ya no le hagas caso a la novela esa ahí, eso es una víctima. Yo soy un creador. La libertad financiera no está en el TV novelas. Mira, abre una revista de libertad financiera, etc. No pasa de la noche a la mañana. ¿Saben qué va a pasar? El 95% de ustedes se va a ir de aquí, va a llegar a su casa, va a escuchar las mismas ideas y no va a hacer nada con su vida. Y hay un porcentaje pequeñito, y esa gente requiere regresar y leer y hacer talleres y empezarse. Ahorita les voy a dar más claves de cómo hacer ese cambio. Pero si ustedes se van de aquí y no hacen nada, van a seguir mentalmente en el mismo lugar. Es un primer paso, pero le tenemos que dar seguimiento. En el mundo, el 95% del dinero, ¿de qué lado creen que esté? Aquí está. 95% del dinero lo tiene el 5% de la gente en el mundo. Estoy hablando del dinero legal. Estoy hablando de la gente que vive en la legalidad, ¿ok? Y el resto del 5% del dinero se divide entre el 95% de la población. Esa es la realidad. Porque esta gente opera con una mentalidad totalmente distinta a la de esta gente. Los de aquí recibimos un dinero seguro. Los de acá generan el dinero que los de acá reciben. Y el flujo, eso se llama el cuadrante del flujo del dinero. ¿Cómo se llama otra vez? Y una de las cosas más importantes que tenemos que entender, y los que estuvieron ayer con Blair, que ha sido mi maestro en los últimos 5 años, lo explicó, y lo voy a explicar aquí de nuevo en forma muy breve, es esto. Si tú estás como empleado o autoempleado, estás trabajando para hacer rico ¿a quién? A los ricos. Se lo merecen porque tuvieron que aprender libertad financiera, tuvieron que arriesgarse, no es fácil llegar aquí. Y uno de los grandes problemas es que pienses como nosotros los pobres, ustedes los ricos, siguen los ricos son malos, los pobres son buenos. Cuidado con esos acuerdos mentales, porque si tú piensas eso, jamás vas a querer ser rico. Si piensas eso, que tienes que ser pobre para irte al cielo y que los ricos no se van a ir al cielo jamás vas a ser rico. ¿Me explico? Tienes que cambiar esos acuerdos mentales. Pero entonces, la gente que trabaja de este lado, trabaja duro, para que esta persona que hizo su tarea y sabe más que tú, se haga más rico, ¿sí o no? ¿Ok? Y luego, de aquí te pagan tu sueldo. ¿Y qué hace la gente pobre y la clase media con su sueldo? Se lo gasta. ¿En dónde se lo gasta? Aquí. Eso se llama el cuadrante del flujo del dinero.
cómo fluye el dinero es educación financiera, es lo que no aprendemos en la escuela. No porque los maestros no quieran enseñárnoslo, porque ellos no lo saben tampoco. Y por eso también sufren tanto por el dinero. Y si queremos cambiar a nuestro país tenemos que tener educación financiera y tenemos que educar a nuestros maestros. Pero como esta no es una reunión para una reforma educativa en el país, y no voy a esperar a que el gobierno lo haga, yo estoy aquí para ganar dinero yo, para sacar adelante a mi familia, a mi entorno, ¿ok? Entonces tengo que entender, pensar como piensan los ricos. Ese es el flujo del dinero. Entonces el pobre y la clase media trabajan para alguien, le dan el dinero y se lo gasta en el cine. ¿Ese es el negocio de alguien, sí o no? Se compra ropa, ¿ese es el negocio de alguien, sí o no? Va al supermercado, ¿ese es el negocio de alguien, sí o no? Se compra zapatos, ¿ese es el negocio de alguien, sí o no? Entonces trabajas para el negocio y te lo gastas en negocios. ¿Cómo crees que vas a salir adelante en la vida si no haces un cambio de cuadrante? ¿Me explico? Incluso, y ahorita estamos aquí entre gente que tiene la inquietud de ser empresarios o ya están empezando y todo, pero incluso a veces cuando damos esta capacitación en una empresa donde todos los que tenemos son empleados, les digo otra cosa, miren, si tú quieres ser el mejor empleado del mundo, que no es el caso, esta no es la conferencia, pero ojo, si tú quieres ser el mejor empleado del mundo, tienes que entenderte muy bien con tu jefe, que es dueño de ¿qué? De un negocio. Y si piensas como empleado, ¿tu jefe te va a ser presidente de esa empresa? ¡Claro que no! Para ser el presidente de una empresa y quieres ser un empleado de lujo, tienes que pensar como un dueño de negocio, aunque tú decidas no hacerlo. Porque si hablas como dueño de negocio, te vas a convertir en el presidente de la empresa, no sé, en uno de los puestos claves de la empresa. Yo cuando hablo con Televisa ya lo aprendí, yo no hablo, antes hablaba como empleado, ahora cuando hablo con ellos, hablo de dueño de negocio a dueño de negocio. Yo entiendo que hago un papel de empleado y entiendo claramente cuál es el objetivo. Y me va mejor, me entiendo mejor. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, un empleado que dice, págame más dinero, dame más sueldo, dame más dinero. Tiene muy pocas posibilidades de que le den más dinero. Porque el dueño de negocio dice, oye, de mi pastel que me costó tanto trabajo, años, riesgo, dinero perdido, experiencia, ¿quieres que yo te dé más dinero? ¿Por qué quieres que te dé más dinero? Es que soy muy bueno y llego a tiempo y hago mi trabajo. Pues para eso te pago. O sea, ¿qué novedad? Esa es tu explicación. Entonces, ok, te voy a dar un 5% más, te voy a dar un 10% más, te voy a dar... Y ahí se van, y no sales de ahí. ¿Conocen esa historia? Levante la mano quien conoce esa historia. Los que no conocen esa historia, qué mentirosos. La mayoría hemos estado en una situación donde pedimos más dinero. Ahora, imagínate un empleado con mentalidad empresarial, imagínate que tú eres el dueño de la empresa, porque aquí estamos para crear una empresa, ¿sí o no? Ok, aquí estamos porque queremos pasar de este lado del cuadrante, ¿sí o no? Imagínate que tienes un empleado que viene y te dice, jefe, Raúl, oye Raúl, pues fíjate que he estado analizando, vamos a suponer que vendemos tortillas, he estado analizando que la venta de las tortillas en tal sector o tal sector está produciéndonos más y tengo X, ¿no? Planteas el problema y dices, y veo que tenemos este problema, veo que cada vez que pasa esto, en este sector no ganamos, o en Veracruz lo estamos vendiendo, o en tal... Mira, y estudié el problema y creo que el problema es este. Yo te propongo que en mi tiempo extra, fuera de mi trabajo, ¿qué te parece si creo un sistema? Es más, ya creé un sistema, tengo una propuesta que no me vas a pagar nada, la vamos a poner a prueba. Y si funciona, me das un 20% del incremento de las ventas de ese lugar. ¿Suena bien o suena mal? Ese es un empleado con mentalidad empresarial. Porque lo primero que haces cuando quieres una rebanada del pastel es hacer el pastel más grande. Si yo te pido una rebanada del pastel que ya tienes, no me lo vas a querer dar. Pero si yo te doy una fórmula para que tu pastel sea más grande y de lo que no existe porque no lo tienes, me vas a dar un porcentaje de tu crecimiento, ¿cuál es el problema? Ese es el tipo de gente que queremos en nuestras empresas. Pero para que un empleado piense así, nosotros tenemos que empezar a pensar así. Nosotros tenemos que hacer el cambio mental. Es una enorme diferencia, porque entonces ya un empleado viene y te pide lo que él quiere. Te está vendiendo que le des más dinero. Y un empleado con mentalidad empresarial te está diciendo cómo vas a ganar más dinero. ¿A quién le vas a dar más tiempo y atención? ¿A quién le vas a dar la cita por teléfono? ¿A quién te vas a detener a escuchar? ¿Al que te está diciendo cómo puedes ganar más dinero? ¿O te está por lo menos proponiendo que puedes ganar más dinero? ¿O al que te pide más dinero? ¿A cuál?